¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada Los ingredientes de la investigación. Nuestro resumen dice así: seguramente en algún momento has tenido la necesidad de buscar información sobre un tema que te interesa y no has sabido cómo comenzar a hacerlo. Por eso repasarás cuáles son los ingredientes de la investigación, aquellos elementos que te necesitan para localizar información sobre un tema específico. También aquí encontrarás la receta secreta para formular preguntas que te permitan saber dónde y cómo buscar datos relevantes para desarrollar una investigación. Comencemos por definir qué es la investigación. La investigación es un proceso de descubrimiento, es decir, que se divide en etapas para llegar a revelar una serie de datos sobre algo que se quiere conocer. Sirve para recopilar información, datos y hechos, y tiene la finalidad de adquirir nuevos conocimientos o de ampliar los que se tienen sobre un asunto o tema de interés científico, social o tecnológico. Como todo proceso, se realiza de manera organizada y objetiva. Se siguen una serie de pasos en un cierto orden para descubrir algo, dar a conocer una realidad, entender un fenómeno o encontrar un resultado por medio de la investigación y el pensamiento crítico. Esto quiere decir que la investigación sirve para todas las áreas del conocimiento y del quehacer humano. Cualquier actividad que realices que requiera la adquisición de información, desde averiguar a qué hora es un partido de fútbol hasta buscar información para realizar una tarea escolar, requiere de algún tipo de investigación. Es importante evaluarnos y observarnos a nosotros mismos como investigadores con respecto a la problemática o el fenómeno que vayamos a estudiar, con qué información previa contamos y cómo observamos el fenómeno o problemática. Investigar e investigación son palabras que todos hemos oído, sobre todo en la escuela y en el salón de clases, pero que cuando tenemos que hacerlo no sabemos por dónde empezar, no sabemos cuáles son estos pasos del proceso y aunque pareciera complicado, el procedimiento es sencillo. Lo primero que debemos hacer es elaborar preguntas que nos ayuden a entender el sentido de nuestra investigación para desarrollarla con éxito. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Entero por fracción o fracción por entero. Nuestro resumen dice lo siguiente: seguramente ya te has dado cuenta que el uso de las fracciones está presente en nuestra vida cotidiana. Podemos ejemplificar esto con el siguiente problema. Un gato siempre come 1/8 de kilogramo de croquetas todos los días. ¿Cuántos kilogramos de croquetas consume a la semana? Resolvamos el problema. Tenemos que un gato consume 1/8 de kilogramo de croquetas todos los días y queremos saber cuánto consume durante toda la semana. Sabemos que, por cada día, el gato consume 1/8 de kilogramo. Podemos realizar una adición donde cada fracción es un sumando. Como son 7 días por toda la semana, al sumarlos colocamos 7 y son octavos, ya que representamos las partes del kilogramo de croquetas que consume el gato por día. Es decir, que al final nos resulta que el gato consume a la semana 7/8 de kilogramo. Pero recuerda que el contexto del problema refiere a la cantidad de comida en kilogramos que consume, por lo que las unidades son kilogramos, y debemos añadirlas al final de nuestra fracción. Supongamos que necesitamos saber la cantidad de kilogramos de croquetas que consume el gato durante 30 y 90 días. ¿Cuántas veces tenemos que sumar 1/8? La suma correspondiente ya no sería tan práctica. ¿De qué otra manera podemos resolver la situación sin usar la suma? La multiplicación es una operación aritmética que tiene diferentes interpretaciones y significados. Uno de ellos es la suma abreviada, que ocurre cuando tenemos sumandos iguales. El sumando que se repite es llamado multiplicando, y el número que indica las veces que se toma dicho sumando es el multiplicador. Ambos, el multiplicador y el multiplicando, reciben el nombre de factores. También tienen un elemento único o resultado al cual se le llama producto. Su signo es el aspa y se lee 1/3 por 3 es igual a 3/3. La multiplicación anterior significa que se sumará el primer factor, que es 1/3, 3 veces, que es el segundo factor. Una de las propiedades de la multiplicación es la conmutativa, la cual permite cambiar el orden de los factores sin alterar el producto, pero sí su significado. Conmutando los factores del ejemplo anterior, tenemos 3 por 1/3. Sigue siendo igual a 3/3. Al cambiar el orden de los factores, la multiplicación significa que se repetirá solo una tercera parte del 3 de veces, y el producto es el mismo de multiplicar 1/3 por 3/3. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de historia, titulada La educación ilustrada y su herencia actual. Nuestro resumen dice así: En la siguiente lectura te ayudará a recordar los aspectos más importantes de la ilustración, ideas de la ilustración.
La Ilustración fue un movimiento intelectual surgido en Francia durante el siglo XVIII, que consideraba la razón como medio para acceder al conocimiento. Entre los postulados de los pensadores ilustrados estaban la república como forma de gobierno, una sociedad más justa con derechos y garantías individuales para dejar de ser súbditos y convertirse en ciudadanos. Tanto el liberalismo como la Ilustración se difundieron en Europa y América, sentando las bases de las revoluciones ocurridas a finales del siglo XVIII, como la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y la Revolución Francesa, procesos que enarbolaron las ideas de ambas corrientes, además de las revoluciones de independencia de las colonias iberoamericanas a principios del siglo XIX. Este pensamiento favoreció el constitucionalismo y la aparición de nuevos estados nacionales en el siglo XIX. En la Edad Antigua, los seres humanos se explicaban los fenómenos a través de la religión y con base en ella se estructuraba la educación, a excepción de Grecia y Roma, donde los pensadores deslindaron el conocimiento de la religión y comenzaron a estudiar las matemáticas y la astronomía desde una visión científica. De modo que para la Edad Antigua es que la educación estaba ligada a la religión, a diferencia de Grecia y Roma, donde estuvo ligada al estudio de la ciencia. Nuestra segunda parada en la línea del tiempo es la Edad Media. Durante este periodo, el control de la educación estuvo a manos de la religión, específicamente de la Iglesia Católica, quien administraba las escuelas monásticas después del siglo IX. Las escuelas catedrálicas, que dependían de un obispo, en esta época hubo pocos avances científicos, pues en general solo se hacían traducciones o sistematizaciones de descubrimientos antiguos. Con el surgimiento de las primeras universidades en Europa, la educación comenzaría a cambiar y para 1453, esto es a mediados del siglo XV, llegamos a la tercera parada, el Renacimiento, la llegada de textos de la antigua Grecia a las escuelas europeas y el crecimiento de la burguesía propició la expansión de las artes y el comienzo de estudios que hoy podríamos llamar científicos. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de formación cívica y ética, titulada Únicos y Diversos. Nuestro resumen dice así: los seres humanos tienen la tendencia de conformar y pertenecer a grupos. Como podrás observar en el diagrama siguiente, se detalla el proceso de la conformación del sentido de pertenencia. El ser, la familia, los amigos y el entorno es lo que conforma nuestro diagrama. Al ser considerados como integrantes de los grupos humanos, cada persona se representa como un ser que cuenta con una identidad. Tu primer grupo de referencia es tu familia, con la que compartes vínculos de sangre, costumbres e historias. Posteriormente tomas tus propias decisiones y eliges estar con quienes tienes más afinidades en gustos, actividades o intereses, y conformas un grupo con tus amigos con quienes exploras nuevas formas de ser en los ámbitos en los que interactúas. Además de la familia y los amigos, para construir tu identidad tomas como referencia a nuevos grupos entre tus pares o personas de edad similar a la tuya y que están en tu entorno. También influye ser parte del país, de la religión y de la comunidad en las que te desenvuelves, pues compartes con la gente rasgos culturales como la comida, las creencias y las costumbres. De esa forma se conforman los grupos de pertenencia. A los grupos de pertenencia te integras a lo largo de la vida, por diversos motivos o para lograr distintos propósitos. Con ellos puedes compartir valores, intereses, creencias o historias. Algunos de estos grupos llegan a tu vida como ocurren con la familia, pero otros los eliges como las amistades o el equipo deportivo al que decides entrar. ¿Piensas que los adolescentes como tú pueden pertenecer a un solo grupo o a más de uno? ¿Has reflexionado por qué se integran a ellos? ¿Perteneces a un solo grupo o a más de uno? Una de las características del ser humano es su capacidad para pertenecer a una diversidad de grupos a la vez. Su identidad individual se enriquece al conocer a varias personas y pertenecer a grupos diversos a lo largo de su vida. Si piensas en ti como adolescente, verás que formas parte de varios grupos. Por ejemplo, los familiares, los amigos, los de la colonia, los escolares, aquellos con quienes compartes intereses como el deporte, la música, el arte. Uno de los grupos de pertenencia más importantes en la adolescencia son los pares, es decir, aquellas personas que tienen una edad similar a la tuya y con quienes compartes tener experiencias propias del momento que estás viviendo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.